ya ve cómo se pone el tráfico ahorita con esta lluviecita. Sí, lluvia en tiempo de frío, eso sí, es tremendo. Eso sí no es de Dios, como dicen por ahí. Bueno, pues esta semana vamos a empezar con el tema de perdón y venganza. Bueno, ¿qué es esto del perdón, no? Para empezar, ¿qué hay con esto? Nos interesaría saber mucho tu opinión también, porque como es algo que por lo general nos enseñan los medios y también en casa, que debemos de hacer, fíjate, es algo que en verdad está tan difundido como que todo el mundo sabe que deberíamos, para ser buenas personas, deberíamos perdonar. Pero ¿qué significa perdonar, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es? ¿O por qué está bien? ¿Por qué no se debe? Y también sabemos desde muy pequeños que vengarse está mal, es algo muy malo, es algo muy ruin. Pero ¿qué es la venganza? ¿Por qué está mal? En algún momento tú comentabas esto, ¿no, José Luis? ¿Cuál es la diferencia entre la venganza y la justicia? Nuestro sistema legal que, bueno, tiende a, al menos hacer lo posible, por castigar a las personas que incurren en algún delito, ya sea aislándoles o ¿qué significa eso? Nos estamos vengando, entonces si alguien nos declara la guerra y nosotros pues para defendernos tenemos que golpearlo y tenemos que hacerle cosas, nos estamos vengando entonces del daño que nos hizo. Es interesante cuando de verdad nos ponemos a pensarlo más allá de cursilerías, ¿no? Más allá de esto que suena bonito y que se supone que deberíamos de hacer, pero que aparece absolutamente inalcanzable. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, pensaba cómo la venganza en específico es, en estos días que estuvimos hablando sobre el poder de la sugestión, la venganza y digamos como la connotación negativa de la venganza en específico es algo que se nos inculca desde muy pequeños y es como, ¿cómo lo podríamos decir? Como un intento de neutralizar nuestros instintos agresivos. Y es una cosa realmente muy, muy perversa si lo vemos desde ese punto de vista. Pero que también tiene que ver con digamos como con la función de mantener la cultura y la civilización. Porque definitivamente si ante cada ofensa que nosotros sentimos respondiéramos de la misma manera, o a veces como se dice, ¿no? Con el plus de lo que me dolió a mí, pues no, bueno, por ahí dicen, ¿no? Que ojo por ojo nos quedamos ciegos todos. Definitivamente que no es la manera más adecuada de actuar bajo este tipo de condiciones, ¿no? Sin embargo, el hecho de decirnos que la venganza está mal va a entrar en una paradoja cuando hablamos de la justicia, como tú ya lo habías señalado, como en algún momento lo comenté. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí no me perdona el Estado, por ejemplo, si digamos, atropellé a alguien, ¿no? Oiga, perdón. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, ¿no? Y si lo vuelvo a hacer, pues ustedes cuentan con que estoy muy arrepentido. Definitivamente que eso no pasa, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Se están vengando de mí por el daño que hice? ¿Me están cobrando el daño que yo hice? Y no es exactamente eso lo mismo. Ahí vamos a entrar en una disyuntiva porque tendríamos que entender que cada acción que nosotros tengamos va a tener una reacción en la comunidad, en el otro y en nosotros mismos. Sin embargo, el problema que yo creo que nos vamos a topar específicamente hablando de la venganza es que en la venganza no podemos ser, digamos, como equitativos en nuestra respuesta. Porque imagínese, por ejemplo, que usted se siente muy mal de que un amigo suyo no lo invitó a una fiesta y usted, ¿qué es lo que va a hacer? Pues le dejo de hablar, ¿no? Le dejo de hablar y no lo invito a mi fiesta y a las fiestas de mis amigos les digo que no los inviten. ¿Por qué? Porque a mí ya me pareció demasiado ofensivo. ¿Cómo es posible que a mí no me haya invitado, ¿no? Cuando tal vez uno podría decir, bueno, si él no me considera, simplemente yo ya no lo voy a considerar a él o a ella. Y esto ya no va dentro de la venganza, sino más bien con también nosotros podernos dar nuestro lugar cuando nos sentimos ofendidos por los demás. Y no simplemente agachar la cabeza y seguir adelante con nuestra vida, porque eso también va minando nuestro espíritu. La idea de que de alguna manera hay una justicia divina y hay algo que se va a acomodar en el mundo y que nosotros no tenemos que mover un dedo para organizar ese tipo de situaciones, nos va a dejar en una existencia bastante miserable. Y justamente es de eso de lo que vamos a estar hablando estos días. Así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del perdón y la venganza. Y antes del corte ya comentábamos, ¿no? Estas palabras tan sonadas, tan importantes en la educación de la mayoría de las personas, porque de pronto si nos sentamos a ser reflexivos, ser un poco reflexivos acerca de esto, parecen tan difíciles, y no únicamente si nos sentamos a intentar reflexionarlas, sino en la práctica, porque se sigue sintiendo como algo inadecuado, como alguna incomodidad, cuando algo nos hacen y no respondemos de ninguna manera, ¿no? Porque, bueno, muchas personas así lo entienden, ¿no? Está bien, no voy a hacer nada, no voy a decir nada, voy a olvidarlo, ¿no? Perdonar es olvidar y bueno, un corazón tan bueno y tan puro podría hacer eso, pero de todas maneras hay por ahí alguna incomodidad. Y la cuestión aquí es que es muy distinto, yo pensaría, una persona que considera que para tener esta bondad tendría que olvidar las cosas malas que le han hecho, que muy comúnmente se maneja esto, podríamos pensar que si nosotros literalmente, nos vamos a poner un poco concretos, si nosotros literalmente olvidásemos lo que hacen las personas alrededor, no solamente no seríamos agradecidos, porque se nos olvidarían las cosas buenas que hacen las personas alrededor, sino que seríamos muy poco prudentes a la hora de elegir a nuestras amistades, ¿no? Porque a lo mejor tengo por ahí un conocido que le da mucho por robar, o que le da mucho por mentir, o que le da mucho por ser infiel, y a mí se me olvida totalmente y ahí voy, ¿no? Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y en verdad que no, bueno, olvidar la historia es, como dice el dicho, estar condenados a repetir esa historia. Porque el hecho de que nosotros tengamos registro de lo que es capaz de hacer una persona es importante para nosotros irnos formando una noción, para ir delimitando, para ir conociendo el mundo y también conociendo las personas de alrededor. Sin embargo, cuando conocemos algo o alguien que nos hace daño, no podemos evitar que esto nos despierte como este reflejo de protegernos, de defendernos, nos despierta algo agresivo. Y hay ocasiones en que incluso es muy absurdo, porque puede que estés cosiendo algo y te pinchas con la aguja y de repente es el coraje, ¿no? O no funciona el celular y de pronto hay personas que les dan en un impulso hasta lo avientan, ¿no? Como maldito celular, y evidentemente sabes que el celular no tiene la culpa o que no estaba con la intención de hacerte algún daño. Pero tenemos esto primitivo que nos nace muy de la entraña, de ponernos un poco agresivos, nos sale un poco de agresividad cuando hay algo que nos lastima, que nos está haciendo daño, como un reflejo para protegernos, ¿no? Y esta agresividad que se despierta en nosotros, digamos que canalizada de una forma adecuada, puede ser bastante útil. Porque si está canalizada, nos permite, por ejemplo, alejarnos de personas que verdaderamente pueden ser simplemente destructivas en nuestra vida. Nos permite ir como dibujando, ir delineando nuestro mundo y el camino que queremos ir tomando en nuestro mundo y las personas que queremos incluir y sí, por supuesto, a las que queremos excluir de nuestro mundo, en un sentido bastante civilizado, me refiero a de tu círculo de amigos, de las personas cercanas, de las personas con las que te embarcarías en algún proyecto importante por mucho tiempo. Esta agresividad sigue ahí cuando tú pones un límite. Esta agresividad incluso está presente cuando tú le dices que no puede hacer algo a un niño, ¿no? Porque lo estás deteniendo, pobrecito, de que salga a jugar, y lo estás deteniendo de algo que él en verdad desea y le estás causando un sufrimiento, porque de verdad sufren los niños. Él querría salir a jugar, pero no le estás haciendo algo destructivo probablemente, porque probablemente el niño va a querer jugar y jugar y jugar aunque sean las 3, 4 de la mañana y esto le vaya a hacer peor al día siguiente. Entonces es muy importante
poder distinguir en el momento en que nos estamos convirtiendo, en que nos estamos volviendo en personas destructivas, y cuando simplemente estamos haciendo uso de nuestra agresividad, porque se sataniza demasiado todo lo que tiene que ver con nuestra agresividad. Efectivamente, como tú comentabas, José Luis, porque es algo que nos requiere la cultura, ¿no? Si fuésemos libremente agresivos, libremente pasionales en cualquier sentido, tanto en pulsión de muerte o pulsión sexual, terminaríamos siendo bastante destructivos, ¿no? Al final. Pero por lo general pensamos que hay sentimientos malos que nunca deberíamos de sentir, que nunca deberíamos de experimentar. Y es una cosa que desde el principio ya está destinada al fracaso, porque es imposible que nunca en tu vida te den ganas de vengarte de alguien o de ahorcar a alguien, ¿no? Que le caiga un rayo encima. Las ganas te van a dar más de una vez en tu vida. Uh-huh. Y justamente yo creo que ahí es en donde, si volvemos al ejemplo del Estado y la justicia, tendríamos que pensar que debería de haber una instancia que mediara nuestra agresión y nuestra respuesta de lo que nos están ocasionando. Porque, por ejemplo, ahí tendríamos ya un modelo mucho más social, ya tendríamos un modelo mucho más civilizado de cómo poder responder nosotros en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, si alguien llega y choca mi carro, yo sé que el Estado me protege. El Estado me va a decir, a ti te tienen que pagar tu carro como estaba. Ah, ok, perfecto. Pero no, el Estado no me va a decir, oye, ¿y era el que más querías? ¿Te costó mucho trabajo tu carro? Te enorgullecías de que no tenía un solo rayón? Ah, entonces pues bueno, también te van a tener que invitar a una comida y darte unas palmaditas en la espalda. No, ahí lo que vamos a ver es que es en una medida de lo justo y lo necesario, lo único que se está haciendo. Y esto es la función del Estado. Dentro de nosotros también esa instancia debería de estar instaurada, no como el Estado, sino como un super yo que no sea punitivo y que no sea tampoco una laxitud de conciencia moral que nos permita hacer los actos más horribles cada que nos sentimos agredidos o ofendidos por alguien. Porque ahí también esto, digamos, nos podría ayudar a diferenciar en qué momento sí me están atacando y en qué momento yo me estoy ofendiendo por las circunstancias, porque eso es algo muy, muy, muy importante cuando tenemos que pensar en todas estas cosas de la retaliación y de la venganza. ¿Hasta qué punto el otro lo hizo con dolo? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un accidente, pues la otra persona no me quiso chocar a propósito. Si ve, la otra persona seguramente no vio el alto, la otra persona igual y no venía en sus 5 sentidos, y ahí es su responsabilidad, claro, pero no hay algo doloso. No podríamos hablar de que se metieron a mi casa y me rayaron todas las paredes y ahora sí quién fue, ¿verdad? No. Ahí tendríamos que entender que no siempre tiene que ver con nosotros las ofensas que tenemos. Por ejemplo, podríamos volver a esta idea del amigo, ¿no? El amigo que no nos invitó a la fiesta. Posiblemente no lo haga con ganas de hacernos sentir mal, sino que igual, y bueno, pues no le gustó el presupuesto para invitarnos a la fiesta. Puso en prioridad a otros amigos, y eso no es una ofensa personal a nosotros, ¿sí ve? Sino que es su fiesta y él sabrá a quiénes invita. Si ya nosotros nos ofendemos y reaccionamos hacia eso como una ofensa, es justamente lo que nos acaba dejando ciegos, porque es un ciclo interminable. Porque fíjese, tú me hiciste, yo te hago. Ah, pero como tú me hiciste y yo ya me sentí mal, porque aparte tú ya lo hiciste con premeditación, yo también te voy a hacer. ¿Quién va a acabar eso? No va a llegar un punto en el que los dos digamos, ok, bueno ya, 1, 2, 3 y los dos hacemos la cosa al mismo tiempo. No, eso no va a suceder. Ahí es en donde tendríamos que entender realmente lo destructivo que puede llegar a ser para nosotros mismos la venganza. No porque no tomemos medios para lidiar con lo que nos está sucediendo, no porque yo vaya a hacer como que no pasó nada con ese amigo, sino bueno, ahí ya tendríamos que entender, tal vez nos ofenda, pero tendríamos que entender que para esa persona no somos una prioridad. Y para nosotros tampoco tendría que ser una prioridad si eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Se fija? Y ahí ya no está la ofensa directa. Que si de repente el tipo de a un lado, del carril de un lado, se me metió, no es una ofensa para nosotros. El señor o la señora ni nos conoce. Está en un viaje narcisista en donde piensa que todo el mundo se tiene que acomodar a él. Claro que nos va a molestar. Por supuesto que nos va a fastidiar el día. Pero ahí tendríamos que entender que no es para rebasarlo y echarle el carro encima, para bajar el vidrio y empezarlo a amenazar.
¿Por qué? Porque no es en proporción de lo que está pasando. Cuando se pierden las proporciones de lo que tendríamos que responder, es cuando las cosas se escalan y acabamos en algo que nos es todavía más dañino a nosotros. Como estaba pensando, hace poquito hubo un accidente, yo creo que regresando, no un accidente, un altercado. Ahorita regresando al bloque se lo termino de comentar, pero en donde una persona están peleando por un estacionamiento y uno de ellos le rompe el vidrio a su carro y su esposa estaba amamantando a su hijo en el asiento de atrás. La esposa se baja corriendo y el hombre arranca e intenta atropellar al que rompió el vidrio. Ahí, ¿quién tuvo la razón? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a regresar con eso después del corte. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Les recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y antes del bloque comercial, le estaba platicando sobre un altercado que por ahí se hizo viral por el internet, ¿no? Ya sabe que nunca faltan este tipo de cosas en la red. Y resulta que unas personas estaban peleando por un estacionamiento. Se bajan de sus carros y en el pleito uno de las personas que estaban conduciendo golpea el vidrio del carro, de uno de los carros, y adentro estaba una mujer amamantando. La mujer sale corriendo de miedo. Su pareja, su presunta pareja, porque no hay muchos datos de eso, se sube a su carro y echa el carro hacia atrás a toda velocidad intentando atropellar a las personas que habían roto el vidrio. Ahí, ¿qué pasó? Hablando ahorita sobre esto de la venganza, uno podría decir, bueno, pusieron en peligro la integridad de su familia, ¿no? ¿Por qué? Porque le rompieron el vidrio. Ahí tendríamos que ver desde un principio qué fue lo que generó el problema, ¿no? Realmente, como le estaba diciendo antes del bloque comercial, cómo el escalar estos conflictos tan tontos, tan estúpidos es la palabra, nos va a bajar por una espiral de violencia que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Usted, si lo vemos de principio a fin, vamos viendo cuál fue el altercado. El altercado iba alrededor de un estacionamiento. Y el final fue que una persona pudo haber quedado atropellada muerta, o dos, porque eran dos personas, o que a un niño le hubiera caído, mientras lo estaban amamantando, que le hubiera caído vidrio en los ojos. ¿Cuál de esos escenarios le gusta como justificación para pelearse por un estacionamiento? ¿Cuál de esos justifica la agresión que se está viviendo después? Definitivamente que ninguno de los dos. Y si usted piensa que es así, pues bueno, no creo que vaya a estar mucho tiempo entre nosotros. Seguramente le va a tocar pasar algún tiempo en sombra. Pero fíjese cómo ahí, eso que se escala no tiene sentido. Si estamos viendo que se está haciendo un pleito por eso, tenemos nosotros que evaluar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se va a escalar esa situación. Y esa es la agencia mediadora que tendríamos que ser nosotros, que deberíamos de tener en nuestra cabeza instaurada. A ver, ¿vale la pena hacer un pleito por eso? ¿Vale la pena bajarme a pelearme con una persona porque me raspó mi carro, porque se me metió en la fila? ¿Realmente vale la pena hacer eso? Esto no quiere decir que no vamos a hacer nada, ¿sí se fija? No quiere decir que, bueno, pues ya no, se me metieron en el estacionamiento, pues me sigo. Es muy posible que las más de las veces no hagamos nada, pero si en algún momento tenemos la posibilidad de poner, digamos como de poner nuestro pie en firme, pues simplemente, si me están queriendo ganar el estacionamiento, igual y lo podemos hacer, no me muevo, ¿no? Y me pita y lo que sea, y no me muevo, y si lo puedo aguantar unos 5 o 10 minutos, que es lo que yo podría estar buscando en un estacionamiento, hasta que la otra persona se rinda, bueno, tal vez lo podríamos hacer. Y aún así estamos arriesgándonos a un pleito sin sentido, ¿sí ve? Por un estacionamiento, pues ¿cuántos más estacionamientos hay? Nos va a tocar caminar un poquito más. Ahí en el momento se nos nubla el juicio, pero lo que le quiero decir es que esto no va para la idea de que tenemos que vivir con la vista hacia el piso, porque bueno, no vaya a ser que alguien de los que están a nuestro alrededor se molesten. No, definitivamente tenemos que entender que vivimos en un mundo en donde la violencia, y en el país en el que estemos, es algo con lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con que alguien nos asalta, nos vamos a encontrar con que alguien puede estar atentando contra nuestra seguridad, nos vamos a encontrar con esto muy posiblemente más de una vez que nos salimos a la calle. Y esto es una cosa muy normal y no tendríamos que espantarnos de esto, tendríamos que saber reaccionar ante esas situaciones. Y ahí el vencedor en una situación de supervivencia es el que sale vivo y el que sale ileso. No hay que el que si yo me le metí primero y entonces jajaja, yo gané el alto. No, eso no tiene sentido. Estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra integridad y nuestro buen humor. Ya con eso. El que es vencedor, como dicen por ahí, el que se enoja pierde.
literalmente el que se enoja pierde. Hay cosas en donde uno sí tendría que hacer mucho, mucho al respecto. Por ejemplo, pensemos en una situación más intrincada, no un estacionamiento que es una nimiedad, una cosa demasiado mundana y estúpida, pero pensemos en un pleito de herencia, que esto es una cosa tan común y que se vuelve realmente una tragedia familiar. ¿Qué pasa cuando hay un pleito por la herencia de alguno de los padres? Y entre los hermanos se hace un pleito por el dinero. Ahí hay quien dice, yo soy más sabio que todos ustedes, entonces yo no me voy a pelear por el dinero, porque no vale la pena perder su amistad y nuestra relación como hermanos por el dinero. Sin darnos cuenta de que ya lo perdimos desde antes y los hermanos nos están queriendo fregar con dinero. ¿Sí? Porque entonces, ¿en dónde está la relación? ¿En dónde está el afecto que nos tenemos? Entonces, ya desde ahí tendríamos que ir pensando cuál es el panorama en el que estamos viviendo, hasta dónde queremos llegar con esa situación y todavía más allá de eso, tendríamos que hablar, ¿y entonces qué es el perdón? ¿Realmente uno tendría que perdonar a las personas después de que nos hacen una cosa así terrible? Porque dicen por ahí que el que no perdona se acaba enfermando de algo o se condena. ¿Qué involucra perdonar a alguien? Perdonar involucra hacer como que no pasó nada, porque entonces déjeme le digo que eso es una renegación de la realidad y eso enloquece y eso no puede ser sano en ninguna de sus presentaciones. Definitivamente, si hablamos de algo sobre el perdón, tendría que haber un cierto equilibrio también en nuestras pulsiones. Sí, como hay personas de pronto que, por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de pronto está la situación de, oye, fíjate que voy a salir con los amigos, no, sabes que no me siento cómoda, bueno, nunca me vas a perdonar. ¿O qué? No, nunca se te va a olvidar eso. Y es algo que de pronto nos puede meter como en un absurdo, ¿no? Y yo creo que cada persona, y definitivamente acá no es que esté valiéndome de la definición del diccionario, cada persona tendrá un concepto propio de lo que cree que significa perdonar. De hecho, muy probablemente muchas personas no se hayan hecho nunca una idea de qué consideran que es perdonar, aunque lo prediquen, ¿no? Pero a final de cuentas pienso que tiene que ver o tendría que ver con no permitir que se convierta en algo que nos envuelva en el goce. Ese dolor, esa agresividad, ese malestar que nos puede llegar a causar o que nos pudo llegar a causar el daño que nos hizo alguien o algo. Hay formas de abrazarse a ese dolor y empezar a sacar ganancia de él, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, que perdonan, entre comillas, la infidelidad únicamente para poder hacerle la vida imposible al otro, ¿no? Bueno, te vas a quedar, pero ahora estas son las condiciones y tienes que llegar a tal hora y tienes que ser cateado antes y después de salir de casa y al entrar a casa. Y se hacen unas relaciones verdaderamente tortuosas donde ya lo único que está uniendo es el odio. Yo creo que el odio, el odio existe y es parte fundamental también de nosotros. No tiene por qué ser siempre destructiva la agresividad y el odio. Puede ser utilizado de maneras muy constructivas si somos lo suficientemente civilizados. Pero pienso que el odio debería de servir para separar, no para unir. Definitivamente, en el momento en que el odio se está utilizando para unir personas, pienso que ya estamos en un terreno peligroso. Pienso que ahí ya estamos en algo que definitivamente, si no es ya destructivo, se va a transformar en algo destructivo. Saber que una persona te ha hecho algo muy grave te va a despertar un sentimiento de odio, te va a despertar un sentimiento de malestar, y ese sentimiento te va a permitir recordar que hay ciertas cosas que no le puedes confiar a esa persona, que hay ciertas cosas que no puedes hacer con esa persona o con esas personas, y te va a mantener a distancia. Pensaría es como si se fuera formando una costra, ¿no?, de las heridas,
que, bueno, pues de alguna manera también nos permite conocer y nos permite mantener alejados elementos que podrían ser dañinos en nuestra vida. Pero en el momento en que el odio empieza a unir parejas, por ejemplo, te odio tanto que no estoy dispuesto a dejarte y que hagas tu vida de nuevo, ¿no? Ahora me vas a tener que soportar por siempre. Eso es algo real, eso es algo común, lamentablemente. O esta otra forma de unir, ¿no? Vamos a unirnos porque ambos odiamos a este grupo de personas. Entonces ambos discriminamos a este grupo de personas. Entonces esto nos une, ¿no? Vamos a unirnos para tratar de aplastar a este grupo de personas. Esto ya es algo muy peligroso y muy destructivo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero este tema lo retomaremos otros días en la semana. Y bueno, antes de salir al bloque comercial pasado, hablaba a propósito de estas formas que puede cobrar el odio, ¿no? Pienso que en realidad perdonar podría estar más bien relacionado con no regocijarse en el odio, no regocijarse en el dolor que te ha causado alguien. Puede sonar absurdo que alguien se regocije en el dolor, pero yo creo que al menos una experiencia inmediata de eso sí puede, que te puede dar una idea de lo que se trata. Yo creo que muchas personas pueden haber experimentado o fácilmente pueden estar, en algún momento pudieron estar en contacto con alguien que, bueno, ocurre algo desagradable y están esperando el momento de encontrarse con la amiga, de encontrarse con la vecina para platicarle, ¿no? ¿Y qué crees que hizo? Y me dijo, y causa un cierto placer, ¿no? No nada más, porque está por un lado el placer de la descarga, pero no es nada más en la descarga, revivirlo y decirlo con pelos y señales, y bueno, hay personas que de verdad se meten en el personaje, ¿no? De todo lo que les hicieron. Esto es regocijarse en este dolor, ¿no? Te podrás dar cuenta que se nota que esto causa algún tipo de bienestar. Y cuando hacemos esto, esta forma o este destino que puede cobrar el odio, no es que esté mal, no es como decir, estamos siendo malas personas, entonces no deberíamos de hacer eso, sino que es destructivo, y es destructivo hacia adentro. Al final de cuentas, tú puedes odiar por mucho tiempo a alguien porque te hizo algo malo, pero la persona que va a vivir con ese dolor y ese odio eres tú, no la otra persona. A lo mejor piensas, tienes la fantasía en algún momento de dedicar tu vida a hacerle imposible la del otro, pero eso también te va a costar tu vida, a final de cuentas, porque estarías dedicando tu vida o buena parte de tu vida a eso. Entonces creo que cuando generalmente se habla de bueno y malo, se dice de pronto con una certeza moral que a mí me parece demasiado absoluta, ¿no? Esto está bien, esto está mal. En realidad pienso que hay cosas constructivas y hay cosas destructivas, ¿no? Y definitivamente nos conviene mucho más guiarnos por cosas constructivas, porque la destrucción de todas maneras nos va a llegar gratis, ¿no? De todas maneras nos vamos a morir, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para eso, absolutamente. Entonces, bueno, si ya tenemos la oportunidad y si ya tenemos el tiempo, el momento para poder vivir y para poder disfrutar la vida y para poder ir uniendo lazos de vida,
bueno, pues eso sí lo tendríamos que hacer por nuestra cuenta, ¿no? Eso sí, no nos va a llegar de gratis y además lo podemos disfrutar bastante en el camino. Entonces pienso que perdonar tendría que ver con esto, ¿no? Con, por supuesto, tomar lo que necesitamos, conservar lo que necesitamos de la experiencia, es decir, el recuerdo, de lo que me puede hacer una persona o una situación o una institución, lo que sea cual fuera el caso. Pero no quedarme, abrazar ese sentimiento y repetirlo y repetirlo y repetirlo en mi cabeza y en mis diálogos y en mi... Y ojo, no es un consejo esto que estoy dando, es lo como creo que debería ser, no es un consejo porque no es algo que podamos guiar a nuestra persona. Si yo soy una persona que se regocija en el dolor y digo, no, bueno, pues ya escuché en el radio que eso es muy destructivo, así que ahora ya no voy a platicar de las cosas malas que me han pasado en la vida para cambiar a ser una persona constructiva. No funciona así. Si tú ya eres una persona con esa inclinación, entonces te lo puedes quedar escondido, ¿no? Puedes quedártelo callado y no platicárselo a nadie, pero es simplemente una inclinación que nos viene ya como de fábrica, ¿no? Lo que sí tendríamos que hacer o podríamos hacer es revisarnos para ver por qué nos pasa eso, porque eso nos puede destruir o amargar muchísimo la vida. Tendríamos que entender ahí que es un mecanismo inconsciente. Exacto. El regocijarse en el dolor. Por más que digamos, sí, es que a mí me gusta rascarme y arrancarme las costras, eso no es regocijarse en el dolor. Cuando estamos hablando ya de eso, más bien es un comportamiento sádico, masoquista, pero no de lo que estamos hablando ahorita, que es regocijarse en el dolor, ¿no? Y esto va relacionado con todo lo que hemos pensado ahorita sobre el perdón. Es como ponerse en la línea de fuego para que nos atropellen, para que nos peguen y nos hagan, y ahí lo inconsciente es que nos ponemos en la línea de fuego, ¿sí ve? No es que nos hayan hecho daño, que nos hicieron daño es un hecho, ¿no? Y ahí podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué hago? No me quejo. No me debería dejar de quejar para ya no estar en eso. No es dejarse de quejar, es dejar de ponerse en el tocadero. Y el ponerse en el tocadero es justamente lo que se vuelve el problema y en donde está actuando nuestro inconsciente, porque eso va sucediendo sin que nos demos cuenta, ¿sí ve? Eso es algo que de repente ya nos comprometimos en una situación dolorosa, incómoda y bueno, pues ya acabamos lastimados y después de eso viene esa idea. Ahora vamos a perdonar. Yo tendría que perdonar. Y es ahí no hay que quedarnos encerrados en esta concepción del perdón que de repente se ha vuelto como tan común, tan New Age, tan hueca de repente en algunas reflexiones, ¿no? De que la mejor persona es el que perdona. El cómo, ¿no? Hay cosas que definitivamente ¿cómo se pueden perdonar? ¿No? ¿Cuál sería el mecanismo para perdonar? Imagínese ahorita con todas estas tragedias que han estado sucediendo. Si usted perdiera a un hijo, por ejemplo, si usted supiera que alguien le quitó la vida a su hijo, ¿cómo podría perdonarle a esta persona ese acto? ¿Cuál es el proceso? Porque en serio que eso es algo que si por ahí alguien lo sabe, que me diga. ¿Cómo se va manejando la técnica alrededor de eso? No hay algo que nos vaya a borrar eso de la cabeza. No hay algo que nos vaya a reconstituir ni que nos permita tramitar ese afecto. Y lo que muchas veces sucede es que, una vez más, con nuestro enemigo amigo de la renegación en este tipo de situaciones enloquecedoras, lo que va es que se intentan anular cualquier sentimiento que tengamos a la persona y llenarnos como de júbilo. Esto es una cosa, como le digo, más como de este asunto del New Age o a veces dentro de las mismas religiones, que es vivir con júbilo todas estas cosas que no importa porque fue algún mensaje de la vida para mí. Eso es renegar la situación que está pasando. Eso es destruir una parte de la realidad. Porque ¿qué mensaje? ¿Qué tan importantes nos sentimos como para que se tenga que pasar algo así? Para que nosotros no, y que nos den un sádica la vida, ¿no? Sí, que hija de la no tiene tiznada, mail ¿no? o algo Sí, distinto. como para mandarle una queja, una mentada de madre de menos, ¿no? Porque nos vamos haciendo creer que eso es lo que nos merecemos. Y eso es lo que al principio del programa le decía, que se vuelve algo muy peligroso cuando intentamos anular nuestros sentimientos agresivos, nuestra pulsión destructiva, a razón de enseñarnos como todas estas cosas de que es muy malo. Es un pecado terrible sentir odio para los demás. Es un pecado terrible buscar una venganza de los otros. Porque de algo podemos estar seguros. Es algo muy humano hacerlo. Y si no lo hacemos,
como que algo de nosotros se pierde. Pero si lo hacemos abiertamente y sin control, también se pierde algo de nosotros. Entonces ahí hay que entender que hay cosas que simplemente no se pueden perdonar. Y no porque no lo perdonemos, nos estamos llenando de odio y de maldad y nos estamos pudriendo por dentro. Simplemente es una tristeza que no se nos va a olvidar. Eso es algo que no va a pasar y que por supuesto no vamos a poderle contestar con una sonrisa a la persona que nos hizo daño. No vamos, una traición, una infidelidad. Por ahí se habla mucho de esto, ¿no? ¿Cómo perdonar una infidelidad? ¿Cómo hacer para perdonar una infidelidad? Pues ¿cuál sería el sentido de perdonar una infidelidad? ¿No? Es así como, ¿cómo perdonar a un ladrón? ¿No? Pues ya me robó, ya qué más, ¿no? O sea, ya no hay... ¿Por qué lo dejarías ¿Por qué entrar lo a tu casa dejaría otra entrar a vez? mi casa nuevamente? No hay un sentido atrás de esto, pero nos queremos hacer pensar que lo hay. Nos queremos hacer pensar que somos más allá de lo humano, que podemos llegar a esta trascendencia en la cual nada de eso terrenal nos importe. Y esa trascendencia, las más de las veces, déjeme le digo, que suena a locura. Es una locura, y es una locura que destruye nuestros sentimientos y que destruye nuestra persona, nuestro ser en sí. Pero bueno, pues el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto a las 6. Me despido, soy José Luis Amarripa. Yo, Gabriela Maldonado, hasta pronto.